Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y el vídeo que os traigo hoy es uno de esos que siempre os digo que no son aplicables únicamente al tema del trastorno de la personalidad narcisista, ya que desgraciadamente también sirve para otros trastornos no filiados como tal dentro de una sociedad en la que se tiende cada vez más al egoísmo y al narcisismo. Vamos a ver, por tanto, hoy cómo son las personas sin empatía. Y antes de empezar, quiero que aclaremos que existe una diferencia entre una tendencia y un trastorno, que a veces es solo cuestión de tiempo, porque al final una tendencia puede que con el tiempo termine convertida en un trastorno. ¿Qué es la empatía? Pues bueno, la empatía, tal como define la RAE, es ese sentimiento de identificación, de sentirse que tenemos la capacidad de identificarnos con alguien o compartir sus sentimientos. Además, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional y está relacionado con la comprensión, con el apoyo y con esa escucha activa que es tan necesaria en las relaciones humanas. Dicho de forma coloquial, la empatía sería esa capacidad de poder entender los sentimientos y las emociones de los demás, incluso en aquellos casos en los que esta persona lo está pasando mal. Es importante que no confundamos la empatía con otras emociones como serían la compasión, ya que en este último caso lo que se intenta es que, además de ponerse en el lugar de la otra persona, tiene como fin acabar con el sentimiento de sufrimiento que tiene la otra persona. ¿Todas las personas tenemos empatía? Pues desgraciadamente la respuesta es no, y las causas pueden ser muy diversas, pero siempre todas empiezan en la infancia. Sería, por ejemplo, el estilo de crianza, el haber crecido en un hogar en el que no hemos tenido o del todo o suficientes muestras de afecto, en un entorno que en realidad no fomenta el cuidado de los demás. Todo esto puede provocar que esta carencia implique que no se desarrolle correctamente nuestra inteligencia emocional. También, por ejemplo, el haber sufrido algún tipo de negligencia o abuso durante la infancia, cualquier tipo de abuso, bien físico, bien psíquico, bien sexual, también es muy frecuente pues que provoque cambios a nivel cognitivo y emocional que pueden afectar al desarrollo de la empatía en la edad adulta. Es importante que entendamos que cada persona tenemos nuestras propias capacidades y que por consiguiente puede ser que la empatía esté más o menos desarrollada en cada uno de nosotros, pero esa ausencia total de empatía es realmente muy difícil y suele darse únicamente en trastornos. Ejemplos donde no hay empatía sería, por ejemplo, en todos los trastornos del espectro autista, también el trastorno de la personalidad narcisista y en el trastorno límite de la personalidad. Y ya ni que hablar de que hay una ausencia total de empatía en cualquier persona psicópata, en los trastornos de la tríada oscura y en el trastorno antisocial de la personalidad. A continuación vamos a ver algunos signos que reflejan esta dificultad para mostrar empatía o incluso una ausencia total con independencia del motivo que haya llevado a que esta ausencia sea real. Es importante que entendamos que se puede dar la ausencia de empatía de dos formas. Por un lado sería a nivel cognitivo, que esto quiere decir que somos incapaces de saber cómo puede sentirse el otro, y el otro nivel sería en el nivel emocional, y es que aunque puedas llegar a saber cómo se siente el otro, esto no tiene ningún tipo de impacto emocional sobre uno mismo. La primera característica sería que viven en su propio mundo. Una de las características que suelen tener en común todas las personas que carecen de empatía, sobre todo las del espectro autista, es la sensación de que están encerrados en un particular mundo interior y que no tienen total conciencia de todas las personas que están a su alrededor. Son personas que están muy centradas en los problemas de uno mismo, de sus propias necesidades, de sus propios pensamientos o gustos, y a los que parece que nada les importa, ajenos a todo este mundo interior en el que viven. Otra característica es problemas de comprensión, y es que el no ser capaz de ponerse en el lugar de otras personas hace que muchas veces esta carencia de empatía les haga que sea muy complicado y muy difícil el entender las acciones o las palabras o los comportamientos de los demás, así como además las consecuencias que generan las acciones que llevamos a cabo sobre los otros.
Lo siguiente sería el egocentrismo. Algo que es muy habitual en todas las personas que tienen ausencia de empatía es que todo lo ven desde su punto de vista. Destaca el egocentrismo. Siendo ese su punto de vista el único válido y no planteándose la validez del de otros. En este caso el egocentrismo viene acompañado de egoísmo, ya que lo único y lo más importante es todo aquello que tiene que ver con uno mismo, con lo que uno quiere, con la defensa de los derechos y la constitución de los propios objetivos que persigue uno. No importa las consecuencias de satisfacer las propias necesidades, ni siquiera si para ello tenemos que hacer sufrir a otra persona. Ellos solo ven que tienen que satisfacer sus necesidades y no importa las consecuencias ni el fin para hacerlo. Lo siguiente sería el narcisismo. Si bien es cierto que no es algo prescindible que toda la gente que no tenga empatía sea narcisista, sí que es común que al final terminen desarrollando cierto grado de narcisismo o presenten ciertos rasgos. Por ejemplo, considerarse superiores al resto, más valiosos o, por ejemplo, haciendo que sus necesidades sean algo que están por encima del derecho de otras personas. Por eso insisto una vez más que es un requisito imprescindible la ausencia de empatía para ser considerado un trastorno de la personalidad narcisista. Lo siguiente es que existe una falta de tacto en la comunicación, y es que el contacto con los demás en alguien que no tiene empatía o tiene muy poca empatía se va a caracterizar por una comunicación en la que no se tiene en cuenta el daño que pueden provocar nuestras palabras en la otra persona. Del mismo modo, se muestra poco interés a cómo podría ser la reacción del resto ante nuestra forma de comunicarnos. Otro rasgo definitorio de las personas que no tienen empatía es la impaciencia, y es que es habitual que las personas que no son empáticas sean muy impacientes con respecto a los demás. El hecho de no comprender o no valorar las necesidades ajenas hace que sean realmente muy irritante tener que repetirse constantemente o invertir tiempo en hacer algo por los demás. No entienden que el resto del mundo tenemos otras prioridades y otras ocupaciones que no son ellos, y que como creen que lo suyo siempre es lo primero y siempre tiene que estar por encima de lo de los demás, consideran que para el resto sus prioridades y todo aquello que tenga que ver con estas personas también debe ser prioridad nuestra. También siguen estereotipos, tienen muchos prejuicios, y es que el hecho de no tener esa capacidad para la empatía hace que sea habitual que estas personas utilicen la guía de los estereotipos y los prejuicios, actuando siempre a nivel cognitivo y usando etiquetas a la hora de la conducta y los pensamientos de los demás. Ejemplos de esto, de cosas que suelen decir, pues que por ejemplo todas las personas latinas son delincuentes, que todas las rubias son tontas, o que todos los gorditos son simpáticos. Son creencias populares que nada tienen que ver con la realidad, pero que ellos se suelen fiar y llevar a cabo este tipo de etiquetas. Otro rasgo es que tienen relaciones de tipo muy superficial, y es que algo muy común de todas las personas empáticas es que al ser incapaz de conectar con esas emociones y valorar las emociones y pensamientos de los demás como algo valioso y que al final es algo interesante, no pueden ponerse en el lugar de la otra persona, y esto generalmente hace que tengan relaciones poco profundas y siempre a nivel muy superficial. Otro rasgo importante es que para ellos las personas somos objetos, y es que una persona que tiene una gran falta de empatía tiende a creer que las personas son al final un recurso más con el que poder conseguir o suplir todo aquello que necesita. Así pues, el hecho de no ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona hace que se desvalorice y que se cosifique al otro, utilizándolo bien de manera directa o bien de manera indirecta para cumplir los propios objetivos personales, independientemente de los sentimientos de la otra persona o del daño que se le pueda causar. Lo siguiente sería agresividad y violencia. Si bien es cierto que no todas las personas que carecen de empatía terminan desarrollando actividades violentas o acciones violentas, como por ejemplo las personas con autismo tienen problemas con la empatía y no tienen por qué ser violentas. Pero lo que sí es cierto, y tenemos que entender, que el hecho de no tener empatía hace que resulte más sencillo recurrir a este tipo de conflictos y forma de comportarse a la hora de solucionar un problema, ya que al no existir conciencia de ello y al no existir la conciencia de la importancia del otro o el sufrimiento que se puede causar, se tiende a que sea más fácil llevar a cabo comportamientos violentos.
Y unido un poco a lo anterior, el último rasgo sería que tienen falta de remordimientos. Y es que lo normal es que cuando las personas hacemos daño a otra persona se genere en nosotros cierto grado de remordimiento, tanto si ha sido de forma consciente como inconsciente. Sin embargo, en aquellas personas que tienen una falta, una carencia de empatía, los remordimientos son prácticamente nulos o inexistentes, o si están mucho más silenciados de lo que deberían estar. Bien, podrían llegar incluso a disculparse si tienen un poco de la cognición de que los demás han sufrido por su culpa, pero vamos, siempre y cuando sea algo que les conviene a ellos por lo que puedan conseguir a través de esa disculpa. Bueno, espero haberte allanado un poco el camino y que entiendas cómo suele comportarse todas las personas que no tienen empatía. Esto es a rasgos generales en todos los tipos de trastornos. Luego es verdad que cada tipo de trastorno tiene unas características más peculiares. En este caso, en el canal, que es lo que tratamos sobre todo, es el narcisismo y la psicopatía, pues tiene sus propias características. Pero bueno, insisto una vez más en que tu papel en el mundo, de venir al mundo a vivir, no es el de curarle el trastorno a nadie. Tú no estás aquí para salvar a nadie, y es que tienes que entender que si intentas solucionar el daño ajeno, encima un daño que tú no has causado, es muy probable que termines dañado tú, porque si te ha tocado lidiar con gente así, vas a saber lo difícil que es tratar de que se pongan en tu lugar, de que sepan el daño que te están haciendo. Por eso lo mejor es huir de ahí con un buen contacto cero, como digo siempre. Bueno, si has llegado hasta aquí, te invito a que si has estado en contacto con cualquier tipo de personalidad de esta clase, un antisocial, un psicópata, un narcisista, un TLP, me puedas dejar en la caja de comentarios tu experiencia con respecto a la empatía y cómo te hicieron sentir. Sin más, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene aquí en Todo Narcisismo. Chao.